En esta noche vamos a tratar un tema interesante, ¿sí? Que me llegó en un momento de ese sentir del Espíritu Santo, ese momento de resonancia interna, y es el miedo nos está matando, ¿sí? El miedo nos está matando y con todo lo que hoy en día estamos viviendo y todo lo que nos está llegando en ese momento, eso como que está haciendo un eco muy profundo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y estamos viviendo momentos de miedo y de pánico, aunque no lo creamos. ¿Sí? Y me lo ha manifestado mucha gente y en especial este año que comenzamos pues con todo lo de la pandemia, con todo lo de las cuarentenas, con todo lo del tema del coronavirus y todo ese tipo de cosas, pues de verdad que nos está llevando a momentos bastante críticos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Miedo a ese coronavirus. Nos han invadido de tanta información quizás y todos los días nos invaden de tanta información con cifras y con diferentes cosas que como te digo, en vez de ayudarnos a alentar, en vez de darnos ánimo, por el contrario, ¿sí? A mí me han escrito personas o he tenido la oportunidad de hablar con gente, no solamente acá en Bogotá, en Colombia, sino en diferentes lugares, en diferentes países, donde también allá lo que dicen del coronavirus cada día es más terrible, ¿sí? Más esto, que las cifras son más altas, que cada día es peor y que pues las cosas son más terribles. Entonces, y eso es lo que nos está llevando, ¿sí? El coronavirus, a tener miedo, a tener pánico, ¿sí? Si bien estamos encerrados en nuestras casas, estamos confinados en ellos, pero quizás tanta información, en vez de alentarnos, como te digo, nos está, por el contrario, ¿sí? Llevando a esos límites de miedo. La enfermedad, el miedo al contagio, el miedo a la transmisión, el miedo a que si yo me arrimo con el otro. Antes quizás no damos un abrazo, ahora cuánto valoramos un abrazo. Antes quizás no nos podíamos acercar nos acercábamos, perdón, a las personas. Ahora cuánto anhelamos podernos acercar a ellas, ¿sí? Entonces están todos esos miedos infundidos que nos han venido dando, donde nos han venido diciendo constantemente, ¿sí? Y claro, eso nos tiene encerrados no solamente en nuestras casas, sino en nuestras casa mental también, ¿sí? En las paredes de nuestras casas mentales y por eso vivimos con miedo que se contagió el vecino, que se contagió la vecina, que un familiar, que mire las cifras de muertos, que mire la cifra de contagiados día tras día, ¿sí? Que los hospitales cada día están más llenos, que la gente se está muriendo en la calle y todo ese tipo de cosas, como te digo, en vez de alentarnos, en vez de llenarnos de esperanza, por el contrario, ¿sí? Nos está llenando de pánico y de un pánico terrible, de un pánico tenaz, de un pánico tremendo. El miedo al dolor, ¿sí? Nadie quiere sentir miedo al dolor, ¿sí? Por eso estamos con que las máscaras, que la mascarilla, que el tapabocas, que los trajes antiprotectores y todo ese tipo de cosas. Y son miedos como te estoy diciendo, infundidos, que nos los van infundiendo, que nos los van creando. Y ese miedo, como dice la enseñanza, nos está matando. Ese miedo nos está acechando, ese miedo como que no nos deja estar en plenitud, ¿sí? Quizás estamos con la familia, quizás estamos trabajando en casa, quizás estamos estudiando en casa, pero con esa zozobra, con ese miedo, con ese pánico de que, Dios mío, ¿será que yo se voy a estar bien? ¿Será que quizás las cosas se van a funcionar? Y todo ese tipo de cosas. Tenemos miedo a la muerte. Ahora la muerte se ha vuelto como el protagonista, ¿sí? Se ha vuelto ese es el protagonista y hemos perdido como la noción de lo que es más importante. Y lo más importante quiero decirte que ¿qué es? La vida, la vida. Dios es vida, Dios nos dio vida. La muerte no existe en Dios, quiero decirte esto, ¿sí? No sé cómo concibas la muerte para ti, pero yo quiero decirte de parte de Dios, como uno de los primeros mensajes, es que para Dios no existe la muerte. Quizás hay una muerte física, sí, una muerte a este cuerpo, a este cuerpo que es un vehículo que Él no lo ha prestado, pero la muerte en Él no existe porque constantemente vivimos en Él, estamos en Él. Y si aún morimos en este cuerpo físico del cual tú y yo hoy tenemos prestado, seguiremos viviendo en Él. Entonces, pero tenemos ese miedo a la muerte, tenemos ese miedo a la pérdida quizás también de un ser querido, a la pérdida de alguien muy especial y que nos tiene ahí, ¿sí? Entonces como que también es ese momento para que nosotros como que hagamos ese alto y digamos, no, ¿sí? ¿Por qué vamos a estar desconfiando, como se dice? ¿Por qué vamos a estar
con esas incertidumbres, con ese miedo. También tenemos miedo al futuro, ¿sí? Al qué va a pasar mañana. Yo sé que muchas personas quizás están en ese momento en situación de desempleo, quizás muchas personas han perdido sus negocios, quizás muchas personas en ese momento han perdido su sustento, ¿verdad? Y, y estamos con ese pánico, ¿sí? ¿De qué pasará mañana? Yo me quedé sin empleo. Días atrás estaba hablando con un primo muy cercano y él me decía justamente eso, ¿sí? Que tenía miedo porque ya de la empresa donde él laboraba, pues le habían dicho que ya no más, que iban a durar unos días más y ya pues, sí, que tenía pues miedo por justamente por eso, porque la situación económica, por lo que venía, y hay una palabra muy bonita en la Biblia que dice, ¿por qué tenemos miedo al día de mañana? Vivamos el día de hoy. Lo único que tenemos es el presente, el aquí y el ahora. El mañana dejemos en manos de Dios, ¿sí? Dejemos ese mañana en manos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos está llevando a conductas de pánico, a conductas de miedo. La gente hoy en día, y lo dice varios psicólogos, y yo como psicólogo, ¿verdad? Y como persona también espiritual, se están elevando los altos índices de qué? Altos índices de ansiedad, de depresión, de angustia, de pánico, de miedo. Y no crea, esto a futuro va a llevar a muchas fobias, ¿sí? Del miedo a aún encontrarme con una persona porque no sé si me va a contagiar, si me va a contagiar, si me voy a enfermar, si me voy a morir, si le voy a contagiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Sí, obvio, debemos ser responsables y eso es muy claro. Perdón, debemos ser responsables en el cuidado personal y en el cuidado comunitario con las demás personas, pero no andar con miedo, ¿sí? Y quiero decirte eso, un hijo de Dios no debe tener miedo, no debe tener miedo. Si tú realmente estás con Dios y estás en una vibración alta, en una vibración de amor, en una vibración de oración, en una vibración de protección, no hay por qué tener miedo. Recuerdo cuando empezó la pandemia, todo el mundo mandaba el Salmo 91 y eso salió por todo lado. Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, le mandaban unos tan a sopa. Mensajes por WhatsApp, canciones, videos, fotos, bueno, Salmo 91. Y uno de los textos, mejor uno de los párrafos del Salmo 91 dice es, caerán 10,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha y a ti nada te hará de pasar, solamente lo habrás de contemplar. Y si creemos y declaramos ese texto o lo hemos enviado o en algún momento lo enviamos, ¿por qué no lo creemos? Porque si no se vuelve una cadena de enviar y enviar y enviar cosas que a veces ni no la creemos. ¿Sí? Entonces es como el primer llamado. Si nos estamos diciendo que Dios está con nosotros, que Él está con nosotros, que Él habita con nosotros, entonces ¿por qué habremos de tener miedo? ¿Sí? Entonces, todas las conductas, a veces hay gente que dice, tengo miedo de tener miedo, ¿sí? Entonces, el miedo nos imprime una parálisis emocional, cerebral, accional, ante lo que debemos realizar. El miedo nos está paralizando en este momento, ¿sí? En nuestras emociones, como lo digo, esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, el día de mañana, el trabajo, los niños, la casa, ¿qué voy a hacer? Sí, quizás son situaciones complejas, son situaciones difíciles, no estoy diciendo que sea fácil, pero yo ante todo quiero decirte que si confías en Dios, si estás con Él, ¿por qué habrás de temer? ¿Por qué habrás de temer? Si realmente pones tu confianza 100% en Él, llegará la provisión, llegará al mercado, llegará el sustento, llegará las cosas, ¿sí? Porque el miedo, en últimas, o en el fondo, ¿qué nos imprime? Inseguridad. Miedo es inseguridad. Es que no eres seguro de aquello a lo cual estás confiando. Y como estamos hablando justamente de la parte espiritual, de la parte divina, es que no estamos confiando plenamente en Dios. Una cosa es decir, sí, yo confío en Dios, pero ¿confías cuando quizás todo a tu alrededor no está bien? ¿Confías cuando la enfermedad llega a tu puerta y te golpea? ¿Confía cuando llega el desempleo a tu puerta también y te golpea? ¿Confías aun cuando muchas circunstancias adversas llegan a tu vida y golpea? Ahí es lo que debemos tener, esa confianza, no el miedo, ¿de acuerdo? No ese miedo. Y en últimas, pues, tú te dirás, bueno, ¿y qué es el miedo, Jorge? ¿Qué es el miedo? Quiero decirte que el miedo es una perturbación del estado de ánimo, en el que se pierde la confianza, lo que te había dicho, la confianza en tus propios recursos para afrontar situaciones concretas,
que son percibidas como peligrosas para cada uno o para cada sujeto. Es una perturbación de mi estado de ánimo. Hay personas que ya no pueden dormir de noche. Yo me recuerdo, y de hecho te quiero hacer una confesión, cuando empezó esto de la pandemia, como en marzo, en abril, a mí también me entró el pánico. Y veía noticias de España, y yo que vivía en España, viví en Madrid, y veía que cantidad de muertos y camiones, y que la gente eran 1.000, 2.000 diarios. Y yo decía, wow. O sea, yo sorprendido y a veces un día no llegué a dormir, créeme, me vieron como a las 5 de la mañana ahí acostado en mi cama, después de ver no sé cuántos noticieros de allá y de aquí, leer periódicos y leer la prensa y bueno, un montón de información que me metí ese día que no pude dormir porque era asustado, Dios mío. Y si eso está pasando en España y en Italia, que la gente se muere y que la salud es tan avanzada y que hay grandes hospitales y está la mejor medicina, imagínate acá en Colombia, decían, no, esto va a ser bueno, va a ser terrible. Sí, va a salir una palabrota. Sí, eso va a ser mejor show algo tenaz. ¿Sí? Y claro, entonces entramos como en esa perturbación, en esa ansiedad, y entonces se va a acabar el trabajo y se va a acabar la vida, y entonces ahora todo el mundo encerrado, y cómo vamos a hacer para comer, y entonces veíamos en aquel entonces, no sé si ustedes lo recuerdan, que mostraban noticias donde la gente iba a los supermercados y cogía cantidad y cantidad y cantidades de papel higiénico y de cosas innecesarias y un montón de gel y de alcohol y de todo eso se acabó por un momento y los precios se subieron del mercado, de la canasta familiar de una forma impresionante. Entonces yo decía, wow, ¿y entonces ahora qué? Y créeme que eso a veces no lo deja dormir a uno, ¿sí? No lo deja dormir a uno. Pero ahí llegó esta palabra que por eso la puse en azul, si tú la estás mirando y miras la pantalla en ese momento. Cuando pierdes tu confianza. Cuando pierdes tu confianza. Entonces, ahí viene una pregunta que te quiero hacer y que yo me la hice. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En el coronavirus? ¿En el presidente? ¿En los noticieros? ¿En los empresarios? ¿O mi confianza está puesta en Dios? Y te la hago esta noche a ti. Y piensa en esta pregunta. ¿En quién está puesta tu confianza? Y no me es una respuesta inmediata. Piénsalo. Porque a mí me tomó un tiempo para sentarme y reflexionar. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En mi jefe que me está dando el trabajo y quizás mañana me dice, Jorge, ¿hasta aquí llegamos? En la casa donde yo vivo y quizás el arrendatario me dice, no, pues como no tuvo para pagar, entonces chao. En los dueños de los supermercados porque alzan todas las tarifas de las cosas y yo, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu mirada? Es lo que debemos de tener a preguntarnos el día de hoy, a contestarnos el día de hoy, ¿en quién está puesta mi confianza? Para que esa perturbación no llegue a mi vida, para que esa perturbación, ese miedo no me invada, ¿sí? Tengo recursos, todos tenemos recursos. En este tiempo también ha sucedido algo maravilloso y a muchos nos ha pasado y yo también te lo comparto. Muchos nos hemos vuelto emprendedores, hemos vendido quizás lo que nunca nos atrevemos a vender, hemos hecho cosas que quizás nunca nos hemos atrevido a hacer. Gente que quizás estaba en su zona de confort y hoy en día venden camisetas, venden ropa, venden artículos, venden comida, hacen postres, un montón de cosas. Entonces, lo malo que vemos no es tan malo porque nos saca otros recursos, nos ayuda a tener esa resiliencia, esa fortaleza, ¿sí? Ante esas situaciones que diariamente vivimos. Entonces, si tienes miedo, es tiempo de que te digas a ti mismo, a ti misma, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? ¿En quién pongo mi confianza? ¿Y qué nos dice Dios en esta noche acerca de eso? Dicen, sean fuertes y valientes. Escúchame, sé fuerte y valiente. Dice, no temas, no se asusten ante esas naciones o ante eso que está sucediendo, ante todo eso que nos muestran del coronavirus, de la muerte, del pánico, del desempleo, de la hambruna, ¿sí? De lo de Uribe y de todo ese tipo de cosas. No te asustes. Si tienes a alguien al lado, dile, no te asustes. Dile, no te asustes. ¿Sí? Dile, sé fuerte. Dile, míralo a los ojos, dile, sé fuerte. Sé valiente. ¿Mm? Mira, no lo está diciendo Jorge Salas, lo dice Deuteronomio 31:6. Sean fuertes, sean valientes, no teman, no se asusten, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Repite conmigo, siempre me acompañará. Dile, Dios siempre me acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará.
Cuando sientas que tú estás solo, que estás sola, que pobrecito de mí, que pobrecita de ella, que ay, que está en un hospital, que está por allá en una casa sola, tranquila. Envíale más bien la presencia de Jesús. Dile, Jesús, dice tu palabra, que Él estará acompañado, no importa si está en una UCI, no importa si está en una casa, no importa si está en una habitación. Yo conozco muchas personas que están y he compartido con ellas, así por cámara, obviamente, donde dice que están solos en una casa, en una habitación, porque no tienen más, porque viven solos, porque no pueden viajar, porque pero allá les envió uno el Señor, les envía esa fuerza. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor esta noche, sean fuertes, sean valientes. ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos asustamos? Porque si te asustas y temes es porque, vuelvo y te lo digo, tu confianza no está 100% puesta en Dios. Está puesta en los hombres. Y dice la palabra también un poco fuerte, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Sí? Maldito aquel que confía en el hombre. Días atrás me enteré una noticia muy fuerte, bueno, muy fuerte, sí, fuerte. Me causó mucho asombro de la persona que venía, pero definitivamente yo decía, mi mirada tiene que estar puesta en Dios, en nadie más. ¿Sí? Y era como quizás algunos sacerdotes o uno de los sacerdotes dejó la Iglesia Católica y aún con unos argumentos que no eran tan sólidos, tan fuertes, para no decir, ¿por qué deja la Iglesia Católica? ¿Sí? Y claro, esta noticia, pues, porque yo conozco a la persona, conozco a ese sacerdote o el sacerdote en este momento, eh, obvio, entonces me causó como conmoción. Yo obviamente investigué, hablé con alguna gente y pues, sí, cada uno da su versión, obviamente. Pero si mi mirada hubiera estado puesta, perdón, en este hombre, en este ser, quizás en ese momento no te estaría hablando. Porque diría lo que mucha gente decía, ah, es que sí, así son todos los sacerdotes, ah, es que así son todos los curas, ah, es que así son toda la iglesia, ah, es que así, bla, 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 bla. No, mi mirada está puesta en Dios. Oro por este hombre para que le vaya bien y Dios lo ilumine. Oro por quizás personas que se están en esos momentos terribles. En este año, inclusive, muchas personas, hombres de Dios, mujeres de Dios lo dijeron, va a ser un año de pruebas fuertes para muchos. Aún muchos que dicen que están firmes en la fe para ser probados. Y ahí es donde se muestra. ¿O tienes miedo? ¿Eres una gallina? ¿Estás asustado? ¿Estás en la casa? Ay, Dios mío, voy a contagiar, no salgo ni a la esquina, ni me asomo por la ventana. ¿Sí? Y ya está más contagiado tu mente de tanta miedo, de tanta angustia, de tanta tristeza, tanta soledad. No, ahí lee el texto, léelo conmigo una vez más para pasar a la siguiente diapositiva. Sean fuertes y valientes. Vas a decir, soy fuerte y valiente. Vas a decir, no temo, no me asusto ante lo que pasa. Pues el Señor mi Dios siempre está conmigo. Nunca me deja, ni nunca me abandona. Amén. Que si hemos sentido miedo, claro, todos en algún momento en la vida, todos hemos experimentado el miedo. El miedo es algo normal y algo natural, ¿sí? Y es normal sentir miedo. Lo malo es quedarnos en el miedo. Porque hay dos clases de miedo, quiero decirte, el miedo real o imaginario. El real quizás sí, es lo que está sucediendo, que a veces no lo presentan con más características y cosas más fuertes, pero es real. Imaginario, los imaginativos que nosotros nos hacemos, las películas que nos imaginamos, ¿sí? A veces nos armamos unos videos, wow, tenaces, ¿sí? Y nos hacemos daño. Entonces, ¿estás sintiendo ese miedo imaginario o realmente es real lo que estás sintiendo? Y también pregúntate eso, ¿es real lo que estoy sintiendo o es imaginario? ¿Sí? Igual yo te lo digo, es normal sentir miedo, pero no te quedes ahí. El miedo deja de ser normal cuando altera o bloquea la conducta normal del individuo. Yo conozco personas en ese momento que están sufriendo de fobias al salir, de fobias al compartir a las demás personas, de fobias a la interacción social que es tan importante, porque Dios no nos hizo individual, quiero decirte esto. Dios no nos hizo individual, Dios nos hizo en comunidad, nos hizo en sociedad y nos hizo en grupo. Por eso Jesús no llamó a uno ni se fue a predicar solo, ni se fue para hacer sus cosas solo. No, él llamó a 12. O sea, invitó a un grupo de gente, invitó a un grupo de personas para que lo acompañaran, para enseñarles. Somos parte de una sociedad, todos hacemos y somos importantes el uno para el otro. Entonces es importante eso, pero cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo altera o bloquea tu conducta, ya no es normal. Ahí ya hay que empezar a revisar, ¿de acuerdo? ¿El miedo puede ser aprendido? Sí, claro, claro, total. ¿Cuántos de los que tenemos hijos quizás a veces le infundimos el miedo a nuestros hijos? Ay, cuidado, te subes a la mesa porque te vas a caer.
y ¡pum! Se cae el niño. ¿Y cómo refuerza uno el comportamiento? Ah, sí, ve, te lo dije, que te ibas a caer, porque le infundió miedo. Entonces, los miedos son aprendidos. Yo conozco muchas personas y en los procesos que he acompañado en personas a nivel de sanación emocional y espiritual, he visto ello. Muchos miedos que vienen desde la infancia. El miedo al coco, el miedo al fantasma, el miedo a la patasola, ¿sí? El miedo a la suegra. Bueno, ese sí es mío. Sí, ese sí hay que tener miedo. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nos lo infunden. Y cuando hacemos procesos de sanación, y cuando hacemos esos procesos bonitos de restauración y de sanación, toca que empezar a quitar todas esas creencias, todos esos paradigmas, todos esos bloqueos mentales que tenemos, que nos han infundido desde que éramos niños, ¿sí? Por eso, llena de seguridad a tus hijos. Dale, tú puedes, adelante, ¿sí? Enséñale el camino, pues no le infundas miedo. ¿Cuántas personas dicen, ay, no, usted para qué va a montar bicicleta? Si eso se va a caer. Ay, no, cuidado porque se va a raspar. Ay, no, porque cuidado porque dice cuándo. O los niños que están aprendiendo a montar patines o patineta, bueno, ¿sí? Y le infundimos esos miedos, que esos miedos son nuestros, ni siquiera son de ellos, son nuestros esos miedos, ¿verdad? Entonces cuando estamos en esta actitud, pues eso es lo que le estamos dando a nuestros hijos, ese miedo. Por eso decimos que los miedos, ¿qué son? Aprendidos. Pregúntate, ¿qué miedo tengo yo que me enseñaron en casa quizás? ¿Sí? Cuando era niño o niña, ¿qué miedo? ¿Cómo afrontar el miedo, me dirás tú? Bueno, Jorge, ¿cómo afronto el miedo? ¿Sí? ¿Cómo afronto ese miedo en este momento? Hay varias formas de hacerlo. Una se llama, en la parte psicológica, desensibilización sistemática. Perdón. ¿Sí? Sintomática. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Se refiere a que poco a poco, vamos llevando a esta persona, ¿sí? A que enfrente sus miedos. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Entonces tú no lo vas a subir a un 15º piso para que vea toda la ciudad, porque obviamente pues va a tener fobias, va a tener traumas, ¿verdad? Entonces va a ser muy traumático para él o para ella, ¿sí? Entonces tú, ¿qué vas a hacer? Tú simplemente... Ay, espera un momentico. Tú simplemente, ¿qué le vas a decir a esta persona? Poco a poco vamos a subir a un siguiente piso, otro siguiente piso. Es decir, poco a poco vas quitando esa noción de miedo, de pánico, ¿verdad? Para que la persona pues sienta esa tranquilidad, sienta esa seguridad, ¿sí? Y que pueda pues tener esa tranquilidad de que esto. Otra es la inundación, ¿de acuerdo? La inundación. Y es decir, ahí sí en ese momento es llenar a la gente de esos pánicos o de esos miedos. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, que le tiene miedo a los ratones, que le tiene miedo a las culebras. Entonces, en este método, si es enfrentarla directamente. ¿Tienes miedo a la cucaracha? Pues llevarlo a un sitio donde haya muchas cucarachas. ¿Que tiene miedo a las culebras? Pues te vamos a poner 2 culebras encima tuyo, o que camines al lado de las culebras. ¿Que le tiene miedo a los ratones? Pues vamos a poner 10 ratones ahí al lado para que esto. ¿Sí? Que le tiene miedo a la suegra, pues vive una semana con su suegra. Y cosas así, ¿verdad? Entonces se llama la inundación. El tercer método es la técnica de la relajación, de relajarnos, ¿sí? De estar tranquilos, de estar serenos, de tener esa calma, esa tranquilidad, ¿sí? El cuarto es el autodominio, la autoconfianza, el tú mismo decírtelo, yo no tengo miedo, lo voy a vencer o no voy a creer todo lo que me están diciendo en ese momento, ¿sí? Y el quinto, y quizás es uno de los más bonitos que podemos hacer, es la oración y la meditación. Si oramos, si meditamos, y meditar no solamente como muchos piensan, ay, no, me voy a volver un monje tibetano y me voy a poner ahora una túnica blanca o rosada o bueno, el color que sea. No, meditar es reflexionar en profundidad el el mensaje divino, como hicimos con la palabra ahorita, ¿sí? De que no tengas miedo, de que confía en Dios, es eso. Es decir, bueno, ¿qué me dice eso a mí? ¿Cómo lo medito? ¿Cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo hago que sea trascendente? ¿Sí? Mucha gente dice, ay, yo leo la Biblia. Bueno, pero es que la Biblia no es de leerla, quiero decirte. La Biblia es de vivirla. La Biblia es de practicarla y sobre todo la Biblia es de testimoniarla. Es decir, de que tú te vuelvas testimonio. Porque yo conozco mucha gente y a mí me pasó en un tiempo, ¿sí?
soy el primero que levanto la mano que me pasó, que era con versículo para allí, versículo para acá, versículo para aquí, versículo para allá, texto para aquí, texto para allá. Y bueno, sí, me sabía toda la Biblia, pero mi vida, ¿qué? Vuelta un 8. ¿Sí? Y a mucha gente le pasa eso. ¿Sí? Tienen textos por todo lado, se lo saben de memoria, pero en su vida está vuelta patada arriba. Entonces es importante eso, la oración. ¿Qué más nos dice el Señor? Vea, todo desde el amor es más bonito, todo desde el amor es más lindo, desde el amor divino, desde el amor de Dios es mucho más chévere, más bonito, ¿sí? Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto, ¿cuál es ese amor perfecto? Es el amor divino, el amor de Padre, el amor de Jesús, el amor de su Espíritu Santo. Ese amor que nos infunde Él, ese amor que nos está llevando en este momento a reunirnos a través inclusive por ese espacio, por ese internet. Ese amor es el que quita todo lo que hay en ti. El que teme espera el castigo, aún así no ha sido perfeccionado. O sea, si tú todavía estás en ese miedo, tú no has sido perfeccionado, no has sido purificado. Hay un texto que me gusta también mucho que dice que seremos probados como el oro en el fuego. El oro en el fuego, ¿de acuerdo? Pero en el amor, todo en el amor es bonito. Por eso déjate, inúndate de ese amor divino, de ese amor de Dios. Si hoy sientes miedo, es el momento para decir, Señor, hoy echo fuera ese temor, porque tú habitas en mí, porque tú eres amor. No me importa lo que digan las noticias, no importa lo que digan las estadísticas, no importa lo que digan las cifras, no importa si el mundo se acaba en ese momento, no me importa, porque yo estoy contigo. Ay, que mi familia, porque si tú estás con Dios, confía en que tu familia también está bien. Ay, que mis hijos, si tú confías en Dios, confías de que tus hijos están bien. ¿De acuerdo? Sana en Dios Padre. Es la forma más bonita, más completa, más poderosa. Sana en Él, sana sus miedos, sana sus temores, sana esas conductas quizás que hoy tengas de pánico, que te están alterando tu vivencia, tu diario vivir. Sana en eso, sana en Dios, sana en Dios Padre, sana en Él. Hoy, si Él nos está dando esas oportunidades para que entreguemos esos miedos y empecemos a fluir en este presente. No vivas en el mañana, no tengas en el mañana qué será y en un mes y cómo será diciembre. No, hoy, hoy. Vive hoy. Hoy estamos en agosto. ¿Sí? Vive en agosto. Hoy estamos en agosto. Estamos a 5 de agosto. Vive el hoy, el presente. Vívelo como lleno de armonía. Que a esta hora de la noche tú puedas decir, bueno, por lo menos ya voy a cenar o voy a estar en mi casa tranquilo, tranquila, con felicidad, voy a compartir con la gente que estoy en abundancia, porque soy un ser abundante. Si soy hijo de Dios, yo no ando en escasez, no ando en pobreza, ando en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no es solamente dinero, porque pensamos que andar en abundancia es tener plata, no. Andar en abundancia es andar en salud. Es que ni una gripa te dé. Puedes estar al lado de cuantos 10.000 contagiados de COVID y nada te pasa porque tú estás en abundancia de salud. Puedes andar con todos los más pelados del mundo, pero tú estás en abundancia económica. Puedes estar sin trabajo, pero la provisión en tu casa llega día tras día. La comida llega a tu casa. Puedes estar sin trabajo, sin un ingreso, pero llegan para pagar los servicios, para pagar el arriendo, para pagar los gastos, para pagar las cosas, para la universidad, para los gastos de los chicos. Entonces, deja fluir en esa abundancia. Luego te digo, abundancia es en todo, abundancia espiritual. Espiritual es confiar plenamente en Él. Es así como tenemos acá en el fondo unas velas encendidas. O quise encender es por eso, porque es la representación de la luz de Jesús, de la luz de Cristo que está en nosotros. ¿Sí? Es esa abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, quiero agradecerte por esta noche, por este compartir y vamos a seguir fluyendo, fluyendo en ese amor, en esa gracia.